Ok, yo creo que este vídeo es necesario que lo haga porque comprendo que muchas personas pueden sentirse perplejas de las acciones que he tomado, particularmente en este último año y medio de mi vida y al frente de esta institución, en cuanto a retomar un diálogo con los testigos de Jehová que después de 15 meses fracasó. ¿Y por qué hacer eso cuando en 2015 yo los disolví de mi vida y yo fui el que decidí apartarme de ellos? ¿Por qué luego volver a retomar el diálogo con ellos? ¿Y por qué luego este diálogo fracasó? ¿Por qué sigo creyendo inclusive en muchas de sus doctrinas y enseñanzas? Creo que hay muchas preguntas que los que me siguen en este canal de YouTube pues se hacen con todo derecho, y tengo que dar respuesta a estos interrogantes porque creo que también es importante dejar clara ante la opinión de los testigos de Jehová y ante la gente en general sobre lo que pienso sobre estas interrogantes que he hecho hace apenas unos instantes. Bien, la realidad es que yo personalmente quiero dejar claro una cosa. Yo no necesito formar parte de los testigos de Jehová para ser feliz. Yo no necesito agradar a Dios, perdón, yo no necesito formar parte de los testigos de Jehová para agradar a Dios y sentir que solo puede hacerse la voluntad de Dios estando dentro de los testigos de Jehová, o que yo puedo satisfacer mi necesidad espiritual estando dentro de los testigos de Jehová. Para mí, eso no es un requisito imprescindible. Para mí, el requisito imprescindible para agradar a Dios, acercarse a Él, hacer su voluntad, tener un buen trato con Él, recibir su bendición, en fin, tener una buena sintonía con ese mundo espiritual, el requisito imprescindible para mí es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada por Él. Tengo la convicción de ello después de tantos años estudiándola, comparándolo con los acontecimientos históricos. Entiendo de que una parte considerable de ciertos relatos bíblicos no tienen un sólido sustento histórico porque se difuminan en las épocas más antiguas de nuestra historia humana, en la cual no hay tampoco demasiado registro sobre lo que ocurrió. Me refiero desde el segundo milenio antes de Cristo hacia atrás, ¿no? Se considera que a partir del tercer milenio antes de Cristo fue cuando comenzó nuestra historia humana propiamente dicha, con la invención de la escritura, allá por Mesopotamia, en esa época. Pero en realidad, desde el año 3000 antes de Cristo, cuando se considera la invención de la escritura, hasta el año 1000 antes de Cristo, son 2000 años donde básicamente el registro histórico es muy pobre. Así que muchos relatos bíblicos que se centran en esas épocas, pues es difícilmente corroborable. Pero no soy un fanático de seguir a ciegas lo que diga la ciencia, o de creer por encima de todo lo que diga la ciencia o los expertos en ciencia o en historia o en arqueología, y antes que por la Biblia. No. Considero que son personas que con sus amplios conocimientos científicos, en diferentes campos, como le digo, historia, arqueología, etcétera, pues tienen más conocimiento que yo, evidentemente, en muchos aspectos, pero no los considero infalibles. Considero que ellos solo pueden reconstruir en un grado muy limitado acontecimientos de nuestra historia más remota en base a lo que al día de hoy tenemos como pruebas. Pueden ser restos arqueológicos que hoy día sobreviven, escritos que hoy en día han sobrevivido, etcétera. Y eso es muy pobre, realmente, porque a lo largo de los últimos miles de años se ha perdido mucha prueba material sobre lo que ocurrió en épocas muy antiguas.
Así que yo creo desde ese punto de vista que no se puede ser dogmático ni en contra ni a favor de la Biblia, ni en contra ni a favor de la ciencia. Creo que hay que tomarlo todo con pinzas, como se suele decir. Aparte, yo soy una persona religiosa, soy una persona creyente, con, digamos, una percepción espiritual muy desarrollada. Durante toda mi vida he sido así y yo creo que me siento muy identificado por, digamos, el legado religioso que aporta la Biblia a nuestra civilización y particularmente hacia mi persona. Así que yo creo que es una razón muy válida por la cual yo creo en eso, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los testigos de Jehová? Bueno, yo creo que los testigos de Jehová tienen en cuestiones religiosas bíblicas muchas cuestiones que son ciertas, aunque evidentemente discrepo de otras muchas más, ¿no? No es que esté totalmente de acuerdo con todo lo que enseñan los testigos de Jehová. Tengo muchas discrepancias con ellos en cuestiones doctrinales. Yo no puedo aceptar todo tipo de doctrinas que vienen de ellos. Comparto algunas y otras las rechazo. El filtro que uso para ello es la Biblia. ¿Puedo estar equivocado en ese filtro? Pues sí, yo no soy infalible, pero hasta donde mi entendimiento me permite comprender, y yo creo que he llegado a quedarme con esas doctrinas que creo que son válidas desde el punto de vista bíblico y religioso, y aquellas que veo que realmente son un disparate, que no tienen ningún fundamento bíblico, pues simplemente las descarto, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que muchas personas cuando salen de los testigos de Jehová, eh, rechazan absolutamente todo lo que tenga que ver con esa religión. Ya no es solamente sus procedimientos organizativos, que implican a veces abusos, violación a derechos humanos, sino que también rechazan sus doctrinas y enseñanzas. Básicamente, cogen a esta religión y la tiran al cubo de la basura. Entonces, no han obtenido nada bueno de esa religión. Y para mí eso me hace mucho en qué pensar, perdón, porque yo me pregunto, ¿cómo es posible que has estado tantos años dentro de los testigos de Jehová y cuando sales de allí no has obtenido absolutamente nada bueno? Yo creo que eso también habla mucho de tu estado psicológico, emocional, mental y sobre todo tu calidad humana, tus valores morales. Eso habla mucho de qué tipo de persona eres. Si es que te sales de una religión en el que dices que nada es bueno y que todo es malo, yo creo que también hay una responsabilidad de ti como persona. Porque yo creo que de todo aspecto de la vida siempre se puede sacar algo bueno y algo malo. No creo que todo sea malo ni que todo sea bueno. Evidentemente no hay nada perfecto en este mundo humano, entonces no podemos decir que todo sea bueno en un lugar donde hemos estado o estamos. Todo el mundo coincidirá conmigo en que hay cosas buenas y malas en cualquier cosa en la que nos desenvolvamos, sea en el trabajo, en un centro de estudios académico, en una religión, en un club social, qué sé yo. Pero creo que la persona que es radical, que todo lo criminaliza, que todo lo ve mal, que todo lo critica, que nada bueno saca, yo creo que hay un estado emocional y psicológico perturbado detrás de esa persona. Creo que está faltándole a la verdad y creo que no es honesta. Por eso es que yo no coincido con muchos ex testigos de Jehová que los considero radicales porque absolutamente todo lo ven mal, ¿no? Y hasta se animan entre ellos al odio. Todo es odio, ¿no? Todo es insulto, adjetivos aberrantes, descalificativos muy groseros contra los testigos de Jehová y sus enseñanzas, etcétera. Y luego tienen un pensamiento muy totalitario, muy imponente, ¿no? Muy dominante, de decir, si tú no crees como nosotros, de rechazar todo lo que sea testigos de Jehová, tú tienes el chip,
tú eres adoctrinado, tú eres fanático, tú trabajas con doble discurso, en fin, una serie de argumentos falaces, de mentiras, que lo que demuestran es un estado psicológico absolutamente perturbado. Yo no puedo coincidir con esa visión de las cosas. Yo creo que de todo se saca algo bueno y algo malo. Para mí, los testigos de Jehová, dentro de las cosas buenas que se pueden sacar, son algunas de sus enseñanzas y doctrinas que desde mi punto de vista están basadas en la Biblia. Yo considero que la Biblia es un buen libro, pero hay evidentemente otras cosas en los testigos de Jehová que están mal, ¿no? Abusos, violación a los derechos más fundamentales, etcétera. Hay muchas personas que se escandalizan cuando yo digo que considero que la Biblia es un buen libro, porque empiezan a sacar a relucir relatos bíblicos que efectivamente no son agradables. Hablo, por ejemplo, de las costumbres del antiguo Israel, de cuando se lapidaban o se mataba a pedradas a determinadas personas, o se hacían guerras con la aprobación de Dios, o se causaba el exterminio de grupos humanos dentro del pueblo de Israel, entre otras cosas. Pero lo que hay que entender es que esto ha sido una constante en la historia humana, y no solo en el pueblo de Dios, sino en cualquier otro grupo humano en el pasado. Este tipo de actos de violencia han sido comunes. Las personas de esa época normalizaron la violencia, la veían como algo que era parte de la vida, de la forma de hacer vida en la sociedad de aquellos tiempos. Yo creo que no somos quienes para juzgar la forma de sentir y de pensar de nuestros antepasados más remotos, porque no hemos vivido en su época, no hemos vivido en su mentalidad, en esa visión de la vida que ellos tenían. ¿Que está mal? Sí, está mal, por supuesto. Yo también coincido en que eso está mal. Yo no estaría de acuerdo con apedrear a alguien porque recoja leña en día de sábado, como la ley de Moisés lo estipulaba. Entonces, ¿por qué digo que la Biblia aún así es buena? Porque ante todo yo la considero un libro que tiene dos ventajas. Una ventaja es el legado histórico. Es un relato que más allá de su exactitud histórica o científica, o sea, sin tener en cuenta esos detalles, tan solo por su enorme antigüedad la considero un valioso legado para la historia humana, porque pocos son los escritos que tiene hoy día la humanidad que pertenecen a estas épocas tan antiguas. Ya eso de por sí es un legado histórico que debe de ser cuidado y preservado y valorado, así como las ruinas de antiguas civilizaciones, por ejemplo las pirámides del antiguo Egipto, que incluso son más antiguas que la propia Biblia. Desde un punto de vista objetivo, es un montículo de piedras y nada más, no tiene ningún otro propósito para nuestros días. Aparte de que el turismo vaya para allá, se pasee, tome fotos y poco más. Y bueno, y para la ciencia, la historia, ¿no? La arqueología que pueda de repente hacer excavaciones y profundizar un poquito más el conocimiento que ya tenemos de esas civilizaciones. Pero no deja de ser un montículo de piedras. Pero no por eso vamos a derribarla y por decir, bueno, es que no tiene ninguna utilidad, ¿no? No podemos hacer eso, no podemos destruir el legado de nuestros antepasados. Debemos de tener un respeto por lo que nuestros antepasados nos han legado. Así no compartamos la visión de aquellas antiguas culturas. Y lo mismo pasa con la Biblia. Por eso es que considero que la Biblia es un valioso libro, por su legado histórico. Pero además también lo considero valioso por su legado espiritual. Porque la Biblia se nota, evidentemente, una progresión en el pensamiento de la humanidad dentro de la cultura judeocristiana. El progreso se ve, por ejemplo, en que en la ley de Moisés se estipulaban medidas sanguinarias, violentas, radicales, que implicaban muchas veces la muerte del transgresor, pero luego se ve cómo en el Nuevo Testamento, es decir, hace 2000 años atrás, en la época de Cristo y los apóstoles, hay una evolución a mejor en ese tipo de preceptos y empieza a defenderse normas que son más amorosas, más consideradas con la vida humana. Al transgresor ya no se le apedrea,
se le expulsa de la congregación, como decía el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, etcétera. Eso también creo que es importante rescatarlo, porque la Biblia es un testimonio evidente de que la humanidad puede mejorar si se esfuerza, si se impone, si se aplica. Y esto es aceptable tanto para el que cree como para el que no cree. Cualquier tipo de persona puede coincidir en la importancia de que debemos de mejorar como sociedad. Entonces, por ese ámbito religioso, espiritual, creo que también es bueno la Biblia. Por eso es que yo creo que los que la rechazan radicalmente están muy equivocados, porque están perdiéndole el valor a aspectos que son buenos en este libro. Ahora, otro aspecto importante es el ámbito espiritual, profundamente espiritual. Em, Esto ya se aplica a las personas que tenemos creencia en el mundo espiritual, ¿no? No, esto ya no le va a interesar definitivamente a las personas que no creen en lo espiritual, que no creen en la Biblia, que no creen en la religión, cuya visión es muy materialista y no es nada metafísica, no es nada que vaya más allá de la física o de la materia que nos rodea. Así que esta visión que ahora voy a empezar a explicar no es de interés para para los no religiosos. Pero para los religiosos, para los que creemos en el mundo espiritual, la Biblia sigue siendo eh, un elemento muy valioso. Y yo pues soy una persona muy espiritual. Por ejemplo, mire lo que dice el texto de Apocalipsis. Hay un versículo en Apocalipsis que es bastante interesante. Capítulo 4, versículo 1. Apocalipsis 4.1 dice, después de esto vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí hablándome era como el sonido de una trompeta. Me dijo, sube aquí, que te voy a mostrar las cosas que tienen que suceder. Qué interesante, porque cuando el escritor de estas palabras describe esa puerta en el cielo que se abre, a la cual a él se le invita a asomarse para que vea lo que tiene que suceder dentro de poco a través de esa puerta, eso es muy interesante para la reflexión, especialmente, como les digo, para los que somos religiosos, para los que tenemos una creencia en lo espiritual. La Biblia es una puerta a una dimensión espiritual, al mundo espiritual. Es una puerta que, si la vamos abriendo poco a poco, este mundo espiritual se nos va a ir manifestando, se nos va a ir revelando y vamos a poder conocerlo en mayor grado. Y por eso también creo que la Biblia es muy valiosa. En el mundo espiritual, en realidad suele estar cerrado para la mayoría de las personas que no le prestan atención. El mundo espiritual solo puede ser accedido por una persona que decididamente está con toda la decisión de acceder a este mundo y averiguar sobre él, investigarlo y tratar de adentrarse, de profundizarse en él. Solo para este tipo de personas está accesible el mundo espiritual. Y entonces el acceso es como una puerta espiritual. Entonces, eso también es una ventaja que nos ofrece la Biblia, que nos da indicaciones de cómo poder acceder a ese mundo espiritual. La gran mayoría de las personas que se consideran ateas o simplemente reacias al mundo espiritual, que rechazan las cosas espirituales, lo hacen porque están convencidas de que el mundo espiritual no existe y por lo tanto creen que la Biblia, así como cualquier otro relato antiguo, es simplemente un libro de mitos y de fábulas. Pero eso lo afirman porque no tienen ni la más remota idea de lo que es el mundo espiritual, no lo conocen, no han interactuado con él, ni siquiera han tocado la puerta de este mundo espiritual, menos aún se les ha abierto, aunque sea un poco, para poder ver lo que hay dentro. Son totalmente ajenas a este mundo espiritual. Entonces, este mundo espiritual, por su propia naturaleza, por su propia forma de ser, no se relaciona con quienes tienen ese criterio, porque este mundo espiritual
una de sus características más fundamentales es la necesidad de que tú creas en eso, de que tú le des la oportunidad de decir, vale, voy a considerar que existís para que eso recién se pueda manifestar. Eso tiene, digámoslo así, por decirlo de algún modo, como una especie de un grado de orgullo, el mundo espiritual, es como un poco orgulloso de decir que no crees en nosotros ni nos vamos a manifestar, o sea, ahí te vas a quedar y listo. Pero es que eso también está escrito en la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 6 menciona precisamente este asunto. Perdón, Hebreos capítulo 11 versículo 6. Dice, además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. Eso que dice ahí la Biblia no es únicamente una característica de Dios, es también una característica que comparten todos los espíritus. Todo lo que es el mundo espiritual comparte la misma característica. Si tú no tienes fe, eso no se te va a manifestar. Si tú no crees que eso existe, tú lo niegas de plano. El negar algo que realmente existe es una muestra de orgullo y de terquedad, de ceguera total, porque no tendrás quizás los medios o los elementos para poder acceder a esa realidad que no conoces, pero no por ello no deja eso de existir. Es como que yo negara la existencia de criaturas marinas que viven en los fondos más profundos de los océanos, en los abismos, simplemente porque yo personalmente no tengo la capacidad, ni la tecnología, ni los recursos de acceder hasta esas profundidades y poder constatar la existencia de estas criaturas. Pero no porque yo no pueda acceder a eso, va a impedir que eso exista. Eso está ahí. Yo quizás no tengo los medios, pero no significa que eso no exista. Es igual con el mundo espiritual. Eso existe, eso está ahí. Los que hemos conocido de cerca ese mundo espiritual, damos testimonio de que ese mundo espiritual realmente existe. Pero hay muchas personas que lo niegan porque no han tenido la oportunidad de conocerlo tan de cerca como ha sido en mi caso. Pero si alguien tercamente niega la realidad de estas cuestiones espirituales, dice eso no ha existido, eso es mentira, etcétera, etcétera, está cayendo en el orgullo, en la terquedad. Y no va a desaparecer la realidad espiritual simplemente porque alguien lo niegue. En realidad se trata de comprender, de entender ese mundo que básicamente es desconocido para el ser humano, pero si aprendemos sus características y poco a poco nos adentramos en él, vamos a comprender que existe y se nos va a manifestar. Entonces, ese es el punto, que la Biblia compara al mundo espiritual como una puerta cerrada, que mientras está cerrada ante nosotros, básicamente no percibimos su existencia. Podríamos creer que no existe, que todo es una fábula, un mito. Pero a medida que tocamos esa puerta, que tratamos de abrirla, que tratamos de curiosear, como se suele decir, de husmear en esas cosas, ahí podemos constatar de la existencia, porque eso se va a ir manifestando poco a poco y cada vez con más fuerza. Y Hebreos 11:6 también lo deja claro. Tienes que darle la oportunidad de creer que eso existe. Hay gente que en base a este argumento dice, es que eso es sugestión, está sugestionado. Entonces tu mente ya preconcibe que eso existe, tu mente te va a engañar y te va a hacer creer que eso existe, pero eso no es cierto. Vuelvo a la misma insistencia. Quienes afirman eso es porque nunca han conocido estas realidades. Y probablemente a este tipo de personas jamás se le manifieste lo espiritual, porque su actitud es absolutamente nefasta. No está preparado para conocer ese tipo de realidades, con ese tipo de actitud, porque es una actitud que incluso ofende al mundo espiritual. Por eso es que ese tipo de actitudes que suelen haber en general entre los ex testigos de Jehová más radicales, es que yo por eso no comparto la visión de ellos.
Ahora, en los Testigos de Jehová, ya que es una organización religiosa que como cualquier otra organización religiosa interactúa con el mundo espiritual, sea para bien o sea para mal, pero interactúa, yo los considero como una puerta abierta, una puerta, digámoslo así, que te abre el acceso a la dimensión espiritual. Y eso se constata con sus muchas enseñanzas y doctrinas. Un número considerable de ellas están basadas en la Biblia, desde mi punto de vista. Hay otras que efectivamente van en contra de la Biblia y son un auténtico disparate. Pero de todas maneras, todo ese conjunto de enseñanzas, acertadas y equivocadas, así como otras enseñanzas de otras religiones, todas interactúan con el mundo espiritual, para bien o para mal. Para mal porque, bueno, interactúan con espíritus impuros, demonios, engañadores, que extravían con falsas enseñanzas, y cuando se trata de enseñanzas verdaderas, porque evidentemente se interactúan con espíritus puros, con ángeles de Dios, con hijos de Dios, del mundo espiritual, que ayudan a entender esas verdades preciosas que también están en la Biblia. Y es por eso que yo sigo creyendo en muchas cosas de los testigos de Jehová, porque son como una dimensión hacia lo espiritual, son como un camino hacia lo espiritual, que tiene cosas buenas. Si para mí todo fuera absolutamente negativo y nefasto, simplemente no tendría ningún interés en ellos. Como por ejemplo, existen religiones en el mundo que desde mi óptica todo lo que contienen son cosas negativas y malas, ¿no? Por ejemplo, la religión budista. Mire, la religión budista tiene mucho que ver con elementos espirituales demoníacos, mucha interacción con espíritus malvados, ¿no? Eh, de una religión como esa, donde yo no veo que haya algo absolutamente positivo, no lo hay, pues no voy a centrar mi atención en eso. No dejo de reconocer de que es uno de tantos caminos para acceder a ese mundo espiritual malvado, porque no hay nada bueno en él, pero sigue siendo una puerta de acceso, ¿no? Hacia una realidad espiritual. Con los testigos de Jehová pasa lo mismo, son una puerta de acceso hacia la realidad espiritual. Lo que pasa es que tiene cosas buenas y entonces yo por eso sigo ahí detrás, ¿no? Pero no son para mí el requisito imprescindible, porque he llegado a comprender que estas puertas espirituales no necesariamente tienen que estar dentro de una organización religiosa. Uno mismo desde la privacidad de tu hogar, desde la intimidad de tu vida, puedes acceder a este tipo de puertas si tú sigues las indicaciones adecuadas para acceder al mundo espiritual. Entonces, yo por eso sigo creyendo en muchas enseñanzas de los testigos de Jehová, pero no los considero imprescindibles para acercarme a Dios. Pero no, tampoco no los criminalizo diciendo todo es negativo. Por esas razones que yo en un momento dado decidí volver a retomar el diálogo e incluso contemplé la posibilidad de volver a tener cierto tipo de actividad dentro de los testigos de Jehová. Porque no es que tenga un interés especial en su organización religiosa, sino en sus enseñanzas espirituales, en esa puerta de acceso a lo espiritual, que es lo que para mí es objeto de mi interés. Pero bueno, si ellos no desean tenerme porque me consideran un apóstata o una mala persona, si ellos tienen ese odio contra mi persona que lo han manifestado durante tantos años, ese desprecio, ¿no? Porque yo no me someto a todo lo que ellos dicen. Pues qué pena por ellos, pero la verdad es que a mí eso, lo personal, o sea, en el plano de mi vida privada personal, eso a mí no me afecta en lo más mínimo. Yo no necesito ser feliz dentro de los testigos de Jehová. Mi felicidad no está formando parte dentro o fuera de una organización religiosa. Ellos quizás creen que yo vuelvo
porque necesito ese ambiente social, ¿no? Ese cariño, ese gozo, ese ambiente que hay en la comunidad de testigos de Jehová y que yo por eso vuelvo, que y para volver tengo que someterse a sus caprichos, ¿no? Entre ellos, eliminar mi actividad de las redes sociales, ¿no? Y amoldar mi vida a sus parámetros. No, no necesito hacer eso para yo sentirme bien, ni tampoco para estar dentro de los testigos de Jehová. O sea, yo puedo estar dentro de los testigos de Jehová sin someterme a sus caprichos. Por ejemplo, puedo irme a una congregación donde nadie me conoce, puedo asistir con cierta regularidad a ellos, incluso tener trato social con los hermanos de esa congregación y nada más. Y ya con eso estaría gozando de cierto grado de interacción con ellos sin necesidad de someterme a sus normas. Y para mí esa satisfacción sería más que suficiente para sentirme pleno. No, no necesitaría más. Pero si inclusive eso no se diera, tampoco no es algo que me quite el sueño. O sea, realmente es como un frutero donde tienes distintas frutas y te puedes comer una, te puedes comer otra. Es así de simple. Mm, Hay otras religiones, sí, pero yo en ningún momento he dicho yo puedo conseguir esas mismas cosas en otras religiones. No, no, al contrario, estoy diciendo hay otras religiones donde no se saca absolutamente nada positivo. Pero que si no se puede estar en los testigos de Jehová porque ellos no aceptan que yo pueda estar a menos que cumplan con sus caprichos y exigencias, pues no, yo no paso por ahí, porque yo tengo dignidad, yo tengo conciencia. Yo sé que ellos no son santas palomas, sé que también tienen corrupción, que tienen muchas enseñanzas contradictorias, que no son usados por Dios al 100% como ellos tratan de hacerlo creer. Que sé que ellos, quizás entre ese liderazgo de los testigos de Jehová puede haber buenas personas, no lo sé con seguridad porque no los conozco personalmente, pero dentro de mi experiencia, de lo que yo conozco, sí sé que hay buenas personas allí metidas y sé que las buenas personas, pues evidentemente tienen más posibilidades de ser usadas por Dios que las que no lo son. Eso es mi forma de pensar. Y bueno, como les digo, yo no necesito como algo imprescindible el estar dentro de los testigos de Jehová para ser feliz. No, 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 para nada. Es que a mí nunca me han interesado ellos como una forma de vida. Nunca jamás me han interesado ellos como una forma de vida. Mi único interés en ellos desde toda mi vida ha sido lo espiritual, nada más. O sea, las enseñanzas religiosas bíblicas. Ese ha sido mi único foco de interés. También en este vídeo quiero aprovechar para explicar algo importante que pienso respecto a los ex testigos de Jehová radicales. Cuando uno observa a ex testigos de Jehová que en sus foros de internet, canales de YouTube, de Facebook, entre otros, hablan con ese desprecio de las enseñanzas bíblicas de los testigos de Jehová. Se burlan de todo lo que se hace en los testigos de Jehová. O sea, todo lo criminalizan, todo se burlan, todo lo estigmatizan, todo lo desprecian, todo lo rechazan. Yo ante esa actitud yo digo algo. Estas personas nunca fueron verdaderamente testigos de Jehová. Solamente fueron al salón del reino a calentar el asiento. Eran los típicos que 5 o 10 minutos antes de terminar la reunión ya estaban saliendo en la puerta y ya estaban jugando al fútbol, mirando su móvil, comprándose unas golosinas, un refresco y charlando con el amigo mientras esperaban a que sus padres salieran del salón del reino. Son ellos. No eran de los que estábamos adentro porque nos interesaba lo que allí se hablaba. No eran los que estábamos ahí por convicción. Ellos estaban ahí porque sus padres les jalaban de las orejas para que vayan al salón porque al ser menores de edad tenían la obligación de asistir a las reuniones. Entonces, cuando salen de la organización, vemos este tipo de perfil de ex testigos de Jehová radicales que todo lo ven mal, todo lo criminalizan,
todo es una burla para ellos, ¿no? Y llegan a destacar como cosas buenas la promiscuidad sexual, el el exceso de alcohol, la falta de valores morales, el relajamiento de ciertas normas morales, el desprecio a todo lo que tiene que ver con la religiosidad, el desprecio a relatos bíblicos, el atacar al nombre de Dios, el atacar la esperanza de vida eterna, el relato bíblico de la creación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de personas que salen de la organización con ese tipo de visión tan radical realmente nunca fueron verdaderamente testigos de Jehová. Nunca fueron verdaderamente testigos de Jehová. Solo estuvieron allí para calentar el asiento. Solo estuvieron allí porque sus padres les obligaban, porque eran menores de edad y tenían que acudir a las reuniones, etcétera. Pero jamás les llegó la religión al corazón, jamás. Entonces, ellos no se pueden ni siquiera calificar de verdaderamente ex testigos de Jehová. Porque para que tú seas un ex, antes tuviste que ser eso, que luego dejaste. Ellos nunca dejaron algo que nunca fueron. El que yo me pasé por una iglesia católica no me hace ser católico. Me puede hacer turista, niño obligado por mami y papi, yo qué sé, pero no, nunca un católico. Y esto es igual, que a ti desde niño te obligaran a ir al salón, eso no te hace ser testigo de Jehová. Más bien eres una persona que perdiste tu tiempo allí porque jamás te interesó lo que allí se hablaba y se enseñaba. Estabas allí obligado por las circunstancias o simplemente porque eras un cándido de corazón. Es decir, eres una persona que no tenía las ideas claras, que lo mismo podías haber terminado en los adventistas, que en los testigos de Jehová, en los mormones, que en cualquier otro tipo de secta o de organización religiosa, porque no tienes una visión clara de las cosas, no sabes lo que quieres y el primero que te cuenta un cuentazo, ahí vas, ¿no? Entonces, creo que muchos ex testigos de Jehová radicales que atacan todo de los testigos, realmente nunca fueron testigos de Jehová de corazón, jamás lo fueron, fingieron. Eso es lo que pienso, porque me llama muy poderosamente la atención que aquellos ex testigos de Jehová que salen y aún siguen teniendo en alta estima enseñanzas bíblicas, tienen en alta estima la religiosidad que allí aprendieron, es porque realmente cuando estuvieron dentro de los testigos de Jehová, realmente valoraban esas enseñanzas religiosas, valoraban ese vivir religioso. Y ellos sí son verdaderamente ex testigos, porque han formado parte de ese grupo religioso que ahora por determinadas circunstancias ya no están dentro, pero al menos formaron parte de ello y sus puntos de vista son más razonables, porque no dejan de rescatar cosas buenas que aprendieron de ellos. Entonces, eso también yo quiero señalarlo, ¿no? Yo me considero parte de este último grupo que estoy describiendo. Ahora, yo no considero de ninguna de las maneras que el cuerpo gobernante sea usado por Jehová Dios. No, no, no creo que el cuerpo gobernante sea usado por Jehová Dios. Ni tampoco ninguno de los anteriores líderes de la Watchtower. Creo que hubo personas sinceras y buenas dentro de este liderazgo de los testigos de Jehová que trataron de hacer lo mejor posible su labor en pro de las enseñanzas bíblicas, sí. Como en cualquier otra parte, siempre hay gente buena que va con buenas intenciones. Pero una cosa es ir con buenas intenciones y otra cosa es que Dios te use. Son cosas muy diferentes. Tú puedes ser una buena persona, tener las mejores intenciones. Eso no necesariamente te hace ser usado por Dios. O quizás sí, Dios te usa, Dios te puede guiar, te puedes usar como un instrumento para ayudar a otras personas, pero el efecto siempre va a ser positivo, siempre va a ser bueno. Nunca va a ser para hacer declaratorias temerarias que con el tiempo resultan ser falsas. Me refiero a fechas fallidas que ha tenido la organización Watchtower durante tantas décadas. O, por ejemplo, esas actitudes fariseas, ¿no? De decir que ellos son la voz de Cristo,
que ellos son el conducto y que por lo tanto tienes que obedecerles para estar de acuerdo con Dios, etcétera. Esas son enseñanzas absolutamente antibíblicas. No tienen absolutamente ningún tipo de respaldo bíblico. Una cosa es que Dios te use y otra cosa es que tú seas el medio de salvación. El medio de salvación es Jesucristo. Jesucristo es el que nos ha salvado del pecado y de la muerte. Él es nuestro Salvador. Él es verdaderamente el medio para acudir al Todopoderoso. Entonces, que alguien trate de afirmar que por ser supuestamente cristiano ungido, hermano de Cristo, ya tú seas un instrumento para acercarse a Dios, eso es absolutamente antibíblico. Es como si el apóstol Pablo, que fue inspirado por Dios, dijera, si ustedes no acuden a mí, ustedes no se van a salvar con Dios. Y ellos jamás dijeron eso. Ellos dijeron que había que prestarles atención, que había que estar unidos a ellos, ¿no? Para formar una congregación unida. Pero no que la salvación dependa de ellos. Entonces, yo creo que hay que saber diferenciar las cosas, ¿no? Yo creo que el liderazgo de los testigos de Jehová, tal vez, porque no conozco personalmente a estos señores, pero tal vez haya personas con buenas intenciones. Pero eso no necesariamente las hace ser usadas por Dios. Ahora, más allá de qué tipo de personas sean las que están detrás de este liderazgo, ¿no? Porque es muy fácil proyectar en pantalla una imagen personal, pero hay que ver qué hay detrás de cámaras. Eso no solamente lo digo por los líderes de la Watchtower que aparecen en los vídeos de JW, también lo digo incluso por mí, ¿eh? O sea, una cosa es lo que tú proyectas, otra cosa es lo que tú realmente eres en persona. Bien, pero al punto, en el caso de los líderes de la Watchtower, más allá de lo que ellos sean o no sean, a mí eso no me interesa. Yo no saco nada de beneficio en mi vida centrando mi atención en eso. Sinceramente no saco ningún tipo de beneficio en eso. Mi único interés es lo espiritual, es esa puerta de acceso al mundo espiritual. Ese es mi único interés. Y por eso es que yo, por ejemplo, ahora me doy a la tarea todas las semanas de hacer el estudio de la atalaya, porque busco lo espiritual, esa puerta de acceso a lo espiritual. Y no soy tonto, evidentemente sé que hay artículos de atalaya que pueden contener declaraciones que nada tienen que ver con lo espiritual, que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de organización, qué sé yo, pedir donaciones, ser obedientes, leales, sumisos y ciegamente credulones ante los líderes del cuerpo gobernante. Yo sé que ese tipo de cosas no tienen nada que ver con lo espiritual. Cuando eso se presenta en un artículo de estudio de la atalaya, ustedes comprobarán que yo no le voy a dar atención a ese tipo de cuestiones. A mí lo que me interesa es lo espiritual, la religiosidad. Eso es lo que a mí me atrae, lo que a mí me llena, lo que a mí me hace sentir bien. Y es lo que yo hago en mi legítimo derecho a profesar la fe religiosa que quiero y por eso lo hago. Pero siempre porque eso tiene que ver con la Biblia. Porque no voy a centrarme en otra puerta espiritual que tenga que ver con otras cuestiones espirituales que no sean la Biblia. Me refiero a cosas que tengan que ver con Satanás y sus demonios o sus enseñanzas falsas, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo creo. Ahora, en cuanto a que sea el alimento espiritual dado por el esclavo fiel, bueno, toda esa dialéctica teológica de los testigos de Jehová, pues se respeta, no la comparto, porque yo creo que un esclavo fiel y prudente solo puede ser fiel y prudente cuando el amo Jesucristo llegue durante la gran tribulación para, mejor dicho, después de la gran tribulación, que es cuando el amo Jesucristo llegará para separar las ovejas de sí a las cabras. Y ese será cuando nombre a este esclavo como fiel y prudente o como malo, según cómo haya sido su comportamiento. Eh, Más allá de esa dialéctica de que hay que ser sumiso a la organización, de que la organización es el conducto de Dios, que el esclavo ha sido nombrado por Jesús, etcétera, etcétera.
Si es que está más que claro que eso no es así. Nada más que hay que ver la cantidad de literatura desde que se nombró supuestamente este esclavo en 1919 con Rutherford, con Nathan Knorr, luego con Frederick Franz en todas las décadas del siglo XX. Toda esa literatura luego quedó absolutamente descartada. Los entendimientos de ahora son totalmente contradictorios a los de décadas pasadas, donde se supone que también en esas épocas, me refiero a 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, hasta el año 2000, por no decir hasta el día de hoy, se supone que siempre Jesús ha usado a este esclavo. Entonces no es posible que si lo ha usado, los alimentos espirituales de ese tiempo queden descartados y desfasados. Por ejemplo, Jehová Dios usó al profeta Moisés para guiar al pueblo de Israel durante los 40 años del desierto. 40 años. Y durante esos 40 años Jehová fue inspirando poco a poco el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y no vemos que un libro fue inspirado, como el Génesis, luego fue descartado por el Levítico, luego el Levítico fue descartado, ya luego el Éxodo, después ya el Éxodo fue descartado, luego ya vino el Deuteronomio. No vemos eso. Todo lo que se inspiró quedó como palabra de Dios hasta el día de hoy, vigente, porque es inspirado por Dios. Pero ellos, como se han visto desenmascarados por la disidencia, que ha demostrado las enormes contradicciones de su literatura, ahora ellos han tenido que reconocer que no son inspirados por Dios, pero para seguir justificando su supuesta autoridad religiosa dicen, bueno, no somos inspirados por Dios, pero Jesús nos usa, estamos guiados por el Espíritu Santo. Pero al fin y al cabo su obsesión es justificar una autoridad que no tienen en realidad. No tienen esa autoridad que Jesús supuestamente les ha dado. Jesús no les ha concedido esa autoridad. Ellos simplemente tratan de abrir esa puerta espiritual. Son como esas vírgenes. Había vírgenes discretas y vírgenes necias en Mateo capítulo 25, que dice que trataban de tocar la puerta. Ábrenos, Señor. Estaban tratando de esperar a ver si salía el novio. Las que eran fieles entraron. Las que eran necias se quedaron atrás. Entonces, la puerta espiritual se abre para quien tiene un buen corazón, para quien realmente tiene la actitud que el mundo espiritual espera. Pero cuando tienes una actitud de fariseo, que es la que Jesucristo, el Hijo de Dios, condenó radicalmente, la puerta espiritual nunca se te va a abrir. Entonces, yo estoy absolutamente convencido, de que el liderazgo de los testigos de Jehová, más allá de que haya buenas o malas personas ahí metidas, no es la autoridad que ellos afirman ser, ni menos aún ser usados por Jehová Dios. Lo que sí creo es que ellos son como las vírgenes que tratan de tocar la puerta. Y esta puerta se abrirá en mayor o menor grado según si los que están allí al frente de la organización son personas con una buena disposición de corazón o son más fariseos. Según su disposición de corazón, así a estas personas individualmente se les abrirá esa puerta. Y a las que tengan una buena disposición de corazón, una buena actitud, una buena conducta, que sean personas buenas, no fariseas, sino buenas, a ellos se les va a abrir ese mundo espiritual poco a poco y van a poder dar entendimientos tan maravillosos, ¿no? Como que solo 144.000 va a ir al cielo, que la Trinidad es falsa, que el nombre de Dios es Jehová, que su Hijo Jesús, que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es parte del poder de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de enseñanzas tan hermosas que están basadas en la Biblia ha sido revelado por Espíritu Santo a estas personas que estaban al frente de la organización durante la historia, han tocado esa puerta y han podido entender esas verdades bíblicas. Pero ojo, no porque sean líderes de la Watchtower o líderes de los testigos de Jehová han tenido esa iluminación espiritual. También yo la puedo tener y cualquier otra persona la puede obtener si toca esa puerta. Jesús dijo, toquen y se les abrirá. Toquen. O sea, cualquier persona de buen corazón que trate de tocar esa puerta, guiándose por la Biblia, que es la guía espiritual, la guía más infalible que hay hacia ese mundo espiritual, te va a ayudar a abrir esa puerta. O no, mejor dicho, no que tú la abras, sino que se te abra, porque no eres tú el que la abres. Ellos tienen que abrirla.
para que ellos puedan, el mundo espiritual pueda revelarte, si es que desean revelarte algo o manifestar algo. Entonces, eso es lo que yo pienso. Por eso es que yo no me considero un satélite de la Watchtower, que tenga que estar crujiendo dientes, renegando, hablando cosas malas de ellos. Eso es lo que a ellos les gustaría, pero eso es una psicología farisea que ellos tienen. No, yo no voy con eso. Yo considero que ya pasó el tiempo en que yo podía renegar y hablar negativamente de los testigos de Jehová porque soy un ser humano, tengo sentimientos y evidentemente he sentido frustración, cólera, rabia en el pasado cuando he visto el engaño de los testigos de Jehová en algunas cosas, ¿no? Pero no dejo de reconocer que también hay cosas buenas en ellos y me centro en eso, en lo espiritual. Y ese es mi centro de interés. No tengo otro centro de interés nada más que ese. Y nada más. Por eso es que en el canal Testigos de Jehová Leales a la Biblia voy a seguir analizando el estudio de la atalaya. Mi interés es lo espiritual. Considero que en los testigos de Jehová, hasta cierto grado, hay una puerta de acceso hacia esa dimensión espiritual que te permite acercarte a ese mundo espiritual que está conforme a la Biblia y a mí me gusta eso. Lo hago en mi libertad religiosa, en mi libre derecho a creer en la religión que yo quiero. Pero no dejo de reconocer que no necesariamente los que escriben ese artículo son personas usadas por Dios, no necesariamente. Que también sé que incluye muchos puntos de vista humanos, que también sé que no necesariamente son usados por Dios, que incluso algunos tienen actitudes nefastas. Todo eso yo lo sé. Pero es que a mí lo que me interesa es lo espiritual. No es tanto ladrar como perro detrás de cada tontería que ellos hagan. Yo no soy el perrito de ellos. No, tú un perrito le haces, el perrito ya te mueve la cola, ya te ladra. Y yo no soy un perrito de la Watchtower. No es para que la Watchtower diga a cada rato cualquier cosa y yo voy a estar detrás como wow, wow, wow. No, pues, no, yo no soy un perrito. Puedo reaccionar, ¿no? Ante, evidentemente, algo que me parece escandaloso, como hace poco un vídeo de JW. Decía Kenneth Floding, ¿no? Ese miembro de la sede mundial, que el cuerpo gobernante es la voz de Jesús. Ante algo tan escandaloso y apóstata, pues evidentemente reacciono. Pero no voy a estar ladrando a cada cosa que ellos hagan. Yo no soy como esos ex testigos de Jehová que dedican en sus canales de YouTube a analizar todo lo que publica JW para criticar, para señalar, para... Eso está bien para que alguien salga de la organización, ¿no? Y adopte el punto de vista crítico de ellos. Pero no tiene un beneficio espiritual, no hay un provecho espiritual en eso. Y a mí lo que me interesa es lo espiritual. Porque yo consideré que hace algunos años atrás, cuando yo hablaba de los testigos de Jehová, sus abusos, sus cosas negativas, bien, ya lo hice. Lo hice durante un tiempo y listo, no voy a estar toda la vida detrás de eso. A mí lo que me interesa es lo espiritual. Y eso es lo que quiero que quede claro. Y yo creo que ya con lo que he explicado en este video es más que suficiente para explicar cuál es mi verdadera intención. Por eso es que yo he tratado de tener un diálogo con los testigos de Jehová, porque yo decía, como me gusta lo espiritual, me voy a acercar primero a los testigos a ver si yo puedo, aunque sea de repente, ir a las reuniones, eh, beneficiarme, ¿no? Del alimento espiritual que allí se da, entre otras cosas. Ese era mi interés. Nunca ha sido mi interés en este diálogo de decir, yo voy a volver a ser un testigo de Jehová activo. No, nunca ese ha sido mi interés. Yo no voy a ir predicando en nombre de la Watchtower, diciéndole a la gente de las naciones, oye, ustedes tienen que creer en el cuerpo gobernante. No, eso jamás lo haría. Jamás lo hice por si acaso. Siempre cuando predicaba los testigos de Jehová, siempre la atención era, la atención siempre era a Jehová, a Jesús y al resto ungido. Siempre. No era al cuerpo gobernante. Para mí el cuerpo gobernante es demasiado prepotente. Es como ese Coré, Datán y Abiram que se ensalzan por encima de la congregación. Y no creo que Jehová acepte eso. Jehová rechazó a Coré, Datán y Abiram porque eran personas con un orgullo y una prepotencia farisea pestilente.
Jehová usaba a Moisés porque era el más manso, el más humilde. A ese tipo de personas es a quien Jehová usa. Y yo no veo humildad de los miembros del cuerpo gobernante. Yo lo que veo es una arrogancia total para tener ese tipo de declaraciones, ¿no? Como que ellos son la voz de Jesús, el odio que manifiestan hacia los que salen de la organización, en fin, una serie de declaraciones escandalosas que yo no comparto en absoluto y que desde mi punto de vista los descalifican totalmente como cristianos ungidos y menos aún como instrumentos de Dios. Así que yo no me centro, ni me voy a centrar realmente en los testigos de Jehová, en ladrar como un perrito todas las cosas que desde mi punto de vista hagan mal. Yo creo que el objetivo del gobierno que estoy encabezando en esta institución es resaltar la religiosidad, exaltar la espiritualidad y que la espiritualidad vuelva a formar parte de mi vida y de esta institución que personifico. Ese es el objetivo de este gobierno, está muy claramente marcado y va a seguir siendo así. Y es un objetivo que hay que perseguir porque nuestra actual constitución de esta institución es una constitución laica, es una constitución en la que la religión va por un lado y las políticas de Estado van por otro. Y yo lo que pretendo con este gobierno, y siempre y cuando el proceso electoral del soberano lo permita, es que la constitución sea reformada para que se exalte la religiosidad. Ese es mi objetivo. Detalles sobre este asunto se irán publicando más adelante. Muchas gracias, queridos amigos, a todos aquellos que han tenido la gentileza de escucharme hasta este momento y nos comunicamos en el próximo vídeo.